Hoy te vengo a hablar del santo grial de los negocios, el principal indicador que tienes que medir en tu empresa. Y de verdad, no me importa si tienes un negocio físico o si tienes un negocio digital. Si el indicador que te voy a explicar en este vídeo no lo mides correctamente, no entiendes cómo se mejora y no aplicas todo lo que te voy a enseñar, estás literalmente tirando el dinero. Bienvenidos, soy Eleazar Luis, mentor de liderazgo, estrategia empresarial y marketing estratégico de respuesta directa. Además de CEO de Pixel Esfera. Y controlando este indicador que te voy a enseñar hoy y de la forma en la que lo vas a ver, hemos ayudado a nuestros clientes a facturar más de 20 millones de euros. Pequeños empresarios, autónomos. Imagínate el poder que tiene lo que vas a aprender hoy. Así que comencemos. ¿Cuál es ese indicador? Tasa de conversión. Muy bien. Antes de entrar en detalle, te voy a explicar por qué es tan importante medirla. Porque hoy hay tantas personas obsesionadas. La tasa de conversión, tener una alta tasa de conversión, lo que te va a ayudar es a ser más certero, más eficiente. Y si la tienes bien definida, más eficaz. Se trata de optimizar y sacar el máximo rendimiento de las acciones que haces. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién crees que es más eficiente o más eficaz? ¿El que dispara 10 balas para darle con una al blanco o aquel que tan solo dispara una y le da el blanco a la primera? Eso es lo que va a medir la tasa de conversión. ¿Cuán certero eres con las acciones que estás llevando a cabo? Entenderás que en una empresa donde prácticamente cada acción que hagas te va a costar recursos, tiempo o dinero, es importante de que esas acciones rindan lo máximo. Está claro de que nunca vas a tener una tasa de conversión al 100% o es muy complicado, pero sí te voy a explicar cómo puedes ir mejorándolas para cada vez, digamos, sacarle mayor rentabilidad a esas acciones que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que deberías hacer? Lo primero que deberías hacer es definir qué es para ti en tu empresa una conversión. ¿Qué conversiones tienes en tu empresa? No te vuelvas loco. Intenta coger 4 o 5 las más importantes porque en este vídeo lo que te voy a enseñar es cómo trabajarlas. Entonces, lo primero, definir las conversiones. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Y lo voy a poner con negocios físicos para que se entienda mejor. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio físico donde tú llamas a clientes a puerta fría para venderles algo, pues la primera tasa de conversión que puedes tener es, vale, de las llamadas que yo hago, ¿cuántas responden? ¿Vale? Mi conversión sería llamadas respondidas. Y ahora podría tener otra tasa de conversión que va en cadena, que aquí es donde viene el truco. De esas llamadas que responden, ¿a cuántas les termino enviando un presupuesto? Pues ya tengo otra conversión, envío de presupuestos. Y ahora me voy a ir un poco más allá y voy a hacer otra tasa de otra conversión más para calcular su tasa. ¿Qué sería? De los presupuestos enviados, ¿cuántos finalmente se convierten en clientes? Entonces, número de clientes, número de llamadas respondidas, número de presupuestos enviados, son conversiones. Ahora, ¿por qué se llama tasa de conversión? Y aquí es donde viene la fórmula para calcularla. Porque realmente es un porcentaje. Y en el ejemplo que te acabo de dar, con cada una de esas conversiones podemos tener diferentes tasas de conversión. Y esto también es importante que lo entiendas. Me explico. Si yo hago 10 llamadas, de las cuales me responden 5 personas, a esas 5 personas les envío presupuestos, ponle que a todas, y cierro un cliente. Si yo ahora quiero calcular la tasa de conversión de clientes cerrados, puedo hacerlo con respecto a esas diferentes conversiones intermedias que he ido poniendo. Por ejemplo, de los 5 presupuestos que envié, cerré uno. Quiere decir que tengo un 20% de éxito. O sea, de cada 100 presupuestos que envíe, cerraré 20. ¿Cómo yo este cálculo? Un suceso exitoso, cliente cerrado, dividido entre los 5 presupuestos enviados. Ahora bien, si yo calculo los clientes cerrados con respecto a las llamadas que he hecho, la tasa de conversión va a caer porque he necesitado hacer 10 llamadas para después enviar esos 5 presupuestos y cerrar un cliente. Entonces, si comparo el cliente cerrado con respecto a las 10 llamadas que he hecho, vemos que el porcentaje cae a un 10%. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque al igual que tienes que definir las conversiones, para mejorarlas tienes que definir qué tasa de conversión es con la que te vas a quedar. Porque no es lo mismo trabajar, si quiero cerrar clientes, mejorando las llamadas, que si quiero cerrar clientes mejorando el envío de presupuestos. Son dos cosas totalmente diferentes. Me van a llevar a acciones totalmente diferentes. Y de verdad, saber elegir cuál, y yo te voy a explicar cómo hacerlo, va a marcar la diferencia entre que vayas dando palos de ciego o aciertes a la primera.
Antes de continuar, te animo que si te está gustando este vídeo, te suscribas porque voy a seguir subiendo contenido como este todas las semanas que no te va a costar ni un euro y lo vas a poder implementar en tu empresa. Y si no te suscribes, el algoritmo va a pasar de ti, no te va a mostrar estos vídeos. Así que suscríbete, no tardas nada y ahora sí continuamos. Ya te habrás dado cuenta de que las tasas de conversión van en cadena. Y eso es lo siguiente que voy a anotar aquí. El efecto cadena. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que te acabo de poner, si yo quiero aumentar el número de clientes que voy a cerrar, puedo actuar sobre varios factores, ¿vale? Puedo actuar sobre cuántas personas me cogen la llamada, en vez de que me la cojan solo 5 personas, intentar que me la cojan 7, que me la cojan 8, y ahí yo puedo ponerme a pensar, oye, esa gente viene bien filtrada, no viene bien filtrada, ¿hay alguna forma para en vez de llamar a frío, que sean ellos los que se interesen en mí? Y al final tú te pones a darle vueltas, pum, pum. Lo siguiente, puedes decir, oye, vale, pero ¿y si intento mejorar los clientes cerrados en vez de irme a la llamada, que me es más complicado, me requiere más costes, tengo igual que pensar más? ¿Por qué no voy a centrarme en aquellas personas a las que sí les envío el presupuesto, intentar que esa tasa de conversión sea mayor? ¿Ahí puedes actuar de forma más sencilla? Sí. Y este es el primer truco. Siempre que vayas a mejorar una conversión, siempre que quieras aumentar el número de conversiones, vete a trabajar la tasa de conversión que sea más sencilla para ti, en la que más rápido puedes implementar una mejora. En el ejemplo que te estoy explicando es muy sencillo. Si yo tuviera que elegir, diría, oye, Eleazar, quiero aumentar el número de clientes cerrados. Vale, perfecto. Pues me voy a ver la tasa de conversión de dossier enviado. Y voy a preguntar a esos clientes, oye, ¿por qué no me compras? ¿Por qué no te gustó? ¿Hay algo? Y hago pruebas, hago un test A/B. Digo, vale, yo presento mi propuesta de esta manera. La puedo presentar de otra forma. Por ejemplo, muchas empresas, sobre todo si están en un negocio offline, envían un presupuesto. Alguien te pide una propuesta y tú le envías un presupuesto. ¿Qué ocurre cuando tú envías un presupuesto? Que realmente la persona no ve el valor de lo que hay detrás, solo está viendo un precio. ¿Tú qué crees que va a hacer esa persona? Va a comparar un precio contra otro. Pero no es culpa de esa persona, es culpa tuya, porque tú no le has dado otra información para diferenciarte de tu competencia. Sencillamente ella lo que está pidiendo son presupuestos. ¿Y tú qué haces? Le envías un presupuesto. Nunca envías un presupuesto. Esta es la primera lección que te vas a llevar de aquí. No se envían presupuestos, se envían propuestas comerciales. O si no las quieres llamar propuestas, dossier, como quieras llamarlo. La idea cuál es, que cuando alguien vea el precio, sea lo último que vea que tú eres lo mejor para esa persona. Tienes que pensar muy bien qué necesita, cómo vas a redactar ese dossier, qué elementos vas a tocar, qué dolores, dónde le vas a meter el dedo en el ojo, qué promesas le vas a hacer, qué garantías vas a incluir, qué objeciones tienes, cómo las vas a rebatir en ese dossier, si vas a dar facilidades de pago, si no, si le vas a dar algún bonus adicional sin cobrarle, si tienes, digamos, servicio postventa, ¿en qué consiste? ¿En qué te diferencias de la competencia? Y no vale decir soy cercano, soy agradable, soy trato personalizado. Si no haces nada de esto, Rick, eres un cat. Eso no te va a ayudar a diferenciarte. Tienes que preparar muy bien esa propuesta, ese dossier que le vas a enviar. Entonces, eso realmente es una acción que depende de ti y es medianamente rápida de ejecutar. Entonces, si yo quisiera aumentar la conversión de clientes cerrados, lo primero que me haría sería irme a esa. Porque una mejora en esa va a traer resultados mucho más rápidos. Y ahora viene el concepto de la cadena. ¿Por qué? Te voy a hacer un pequeño dibujo y quiero que me prestes muchísima atención. Nosotros en este proceso tan sencillo que te he estado contando tenemos llamada, sería el primer paso. Podríamos ir más atrás, ¿vale? Que sería cómo selecciono a las personas que voy a llamar, pero para no liarnos, llamada. Lo siguiente es, les envío un presupuesto. Y lo siguiente es el cierre. ¿Qué voy a hacer yo para mejorar mi tasa de conversión? La tengo que ir trabajando en cadena. Primero mejoro esta y luego mejoro esta. ¿Qué ocurre si yo me voy a mejorar la cantidad de llamadas? Que es probable que como aquí hay factores que ya afectan a la conversión y aquí vuelven a haber factores que afectan a la conversión que yo he definido, que es clientes cerrados, me va a ser complicado realmente saber dónde está el fallo. Es cierto de que voy a ver mejorías, porque claramente si yo busco filtrar esa llamada un poco más, vale, es cierto, seguramente la tasa de presupuestos enviados sea mayor. ¿Qué ocurre? Que hasta llegar al cierre, aquí hay un efecto multiplicativo. Y aquí es donde la mayoría de personas se equivocan cuando trabajan las tasas de conversión. Intentan hacer 20 cosas. Yo te doy un consejo. Si ves algo muy obvio en todas las fases, hazlo, ¿vale? Por ejemplo,
yo no haría llamadas nunca frío, intentaría montar algún proceso que me lo filtrara un poquito. Y sé que sí o sí eso me va a ayudar a poder enviar más presupuestos. Esa es obvia. Ahora bien, eso conlleva tiempo. Pero si hay cosas que no son muy obvias, haz de una en una y mídelas. Es lo que se llama un test A-B. ¿Por qué se llama test A-B? Es sencillo, es porque yo tengo una situación A, que ya tengo unas métricas, ya estoy mirando cuántas personas cierro, cuál es la tasa de cierre, porque estoy dividiendo el número de presupuestos cerrados entre el número de presupuestos enviados, ya la tengo monitorizada y ahora le aplico una mejora. Y ahora cambio esos 2 cierres. ¿Qué ocurre? Esos cambios van a tardar un poquito de tiempo en hacer efecto y voy a tener que volver a medirlo. Puede ser que los cambios que hayas hecho no funcionen y realmente tu tasa de conversión baje. ¿Te tienes que rendir? No, sencillamente es que ese no es el camino correcto. Tienes que coger y probar otra cosa, Esto que te estoy hablando es un principio de mejora continua, ¿vale? La mejora continua engloba muchísimas más cosas, muchas más profundas. No me voy a extender en este vídeo, pero sí he querido traerte aquí lo más importante para que mejores uno de los indicadores principales, la tasa de conversión. Cuando ya hayas conseguido mejorar esta tasa de conversión, dices, vale, ¿puedo seguir mejorando esta tasa de conversión? Sí. Pero es cierto de que las primeras mejoras te van a llevar muy poco tiempo hacerlas y muy poco tiempo implementarlas, porque son algo lógico, algo muy sencillo. Los primeros test A/B son cosas simples, enseguida consigues mejorar esa tasa de conversión, pero es cierto que aquí tienes que aplicar el principio de Pareto, el de los 20-80, 80-20, como quieras entenderlo. Básicamente, cuando ya has mejorado esa tasa de conversión bastante con esas primeras acciones, mejorarlas un poquito más te va a suponer una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos. Y ahí es donde ya tienes que valorar y decir, oye, me voy a pasar a mejorar esta hora, porque como te digo es un efecto multiplicativo. Ahora voy a ver de las llamadas que hago a cuántas consigo enviarle en presupuesto. Y ahí voy a ver qué les digo, cómo me presento, si realmente cuando estoy hablando con ellos entiendo sus necesidades. Voy a intentar analizar eso y voy a hacer otra prueba ahí. Cuando hayas conseguido eso, ya te aseguro yo que el número de presupuestos cerrados va a ser muchísimo más alto. Ahora es el momento de irte un poco más atrás. Y al final lo vas haciendo así, vas desglosando, vas mirando y vas, digamos, teniendo un proceso estructurado de mejoras dentro de tu empresa. Porque si consigues mejorar la tasa de conversión, la que sea, te digo, los resultados van a ser. Y con el mismo dinero invertido, tú suponte que a ti hacer estas llamadas te cuesta dinero. ¿Te cuesta dinero? Ponle que has pagado por conseguir esos contactos a través de publicidad, de un proceso de marketing, has comprado una base de datos que no te recomiendo hacerlo, eso es una ruina total. Pero suponte que te ha costado dinero, que tú estás haciendo anuncios para que la gente se registre en tu web, te deje sus datos y tú los llames. ¿Qué pasa? Que si tú consigues cerrar claramente, la rentabilidad de esa inversión es muchísimo más. Antes de entrar a explicarte cuál sería una tasa de conversión aceptable, quiero decirte también que otro punto importante de la tasa de conversión, lo primero que tienes que pensar antes de ponerte a mejorar es si estás yendo al público adecuado. Y me explico, parece una obviedad. Pero si yo estoy vendiendo cosas para bebés y me estoy dirigiendo a personas que no tienen niños, entenderás que por mucho que yo haga mejoras aquí, esto es una ruina. Y esto que parece tan obvio en este ejemplo, quiero que lo entiendas de la siguiente forma. Tú realmente te estás comunicando con las personas que tienen el problema que tu producto o servicio puede resolver. Y de ese conjunto de personas que tienen ese problema, con las que lo tienen de una forma más punzante, de una forma que más les molesta, las que están más cerca de sacar la cartera de su bolsillo, o te estás dirigiendo a aquellas que no saben que lo tienen, o bueno, lo tienen más o menos, porque esto va a marcar una diferencia importante en tu tasa de conversión. Y ahora vamos a ir a la parte de cuál es una tasa de conversión aceptable. Y aquí oirás a gurús que te dicen la tasa de conversión aceptable para, por ejemplo, un e-commerce es un 1%. Si tienes un 2,5%, es la bomba. Dependerá mucho de tu sector, dependerá mucho de tu tipología de producto, de tu nicho. En internet, si le das a Google a buscar tasa de conversión para negocios de no sé qué, verás que vas a tener una horquilla. Pero nosotros que hemos trabajado con diferentes empresas, con diferentes procesos de venta, con diferentes funnel, embudos, con diferentes procesos de marketing, nos hemos dado cuenta de que al final decirle a alguien cuál es tu tasa de conversión esperada es poner la guillotina y cortarte la cabeza. Porque al final, aunque tú tengas experiencia de otro sector y tú digas, vale, puede ser que la tasa de conversión esté entre este rango, te das cuenta de que después, sobre todo en negocios locales, negocios físicos, el entorno físico marca una diferencia brutal. Nosotros, por ejemplo,
tenemos muchos clientes del sector de la estética. Y ocurre que, por ejemplo, el coste por lead, un lead no es más que una persona que te deja su contacto, nosotros hacemos anuncios y esa persona pues llega, se registra y nos deja sus datos, ¿vale? Se los deja, en este caso, al centro de estética, que es nuestro cliente. Vemos ejemplos como hay costes por lead de 80 céntimos, personas interesadas en hacerse un tratamiento 80 céntimos, y el mismo tratamiento en otra zona de la península, en España, sale 8 euros. Y después resulta de que por la época del año cambia también el precio, pero es que la variación puede irse hasta el doble. Entonces, cuando alguien me dice, oye, Eleazar, ¿cuánto crees que me costará el lead en mi sector? Yo le digo, mira, pues te puedo dar una horquilla, pero es que me da hasta vergüenza darte esa horquilla, porque ¿qué ocurre? Que cuando alguien te pregunta eso, realmente, por ejemplo, en nuestro nicho, es para después darte con el palo por la espalda, ¿no? Después si algo sale mal, dices, Eleazar, es que tú me dijiste que mira, que yo el coste por lead mío iba a ser de 3 euros. El secreto no está ahí, ¿vale? No está ahí. El secreto está en tener las habilidades para cuando ya tú tengas ese coste por conversión, en este caso un coste por lead de 3 euros, sepas hacer este trabajo y sepas tocar las teclas para que en vez de 3 sea 2,80, que después sea 2,50, que después sea 2,20, que después sea 2, y que con el paso del tiempo se estabilice, porque con el paso del tiempo las audiencias se van quemando, el entorno está cansado de esa oferta, tienes que hacer otra, 20.000 cosas que hace una agencia de marketing de las de verdad, de las que dan resultados a sus clientes. Por eso nosotros somos tan rentables para nuestros clientes, porque hacemos esto por ellos. Pues esto que tú has visto aquí lo puedes aplicar en tu empresa en cualquier tasa de conversión. Por ejemplo, correos enviados. ¿Cuántos correos de los que envío los abren? ¿Qué tienes que hacer? Cambiar el asunto. Lo segundo, bueno, antes de cambiar el asunto, mirar si llegan a bandeja de entrada. ¿Realmente los correos que tú estás enviando llegan a promociones o a bandeja de entrada? Porque si llegan a promociones, da igual el asunto que les pongas, no lo van a ver. Siguiente, el asunto. Vale, con eso consigues mejorar la tasa de apertura de tus emails. Ahora bien, lo que quieres son clientes, no email. Dentro de esos emails, a lo mejor pones un enlace para que vayan a una página de registro. ¿Cuántas personas de las que abren el email pinchan en ese enlace? ¿Cuántas son? ¿Cuál es tu tasa? ¿10%, 15%, 20%? Prueba a ponerlo más arriba, más abajo, la llamada a la acción diferente. Prueba cosas. Hasta que no pruebas no vas a saber lo que funciona. Entonces, esto que has visto aquí y te he explicado diferentes ejemplos, lo puedes aplicar a cualquier cosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Ir a tu empresa a decir, ¿cuál es mi tasa de conversión principal? ¿Cuál es mi conversión principal para después calcular mi tasa? Cliente cerrado. Perfecto. ¿Qué afecta a que yo consiga cerrar clientes? Esto y esto. Número de presupuestos enviados, número de llamadas generadas, número de clientes interesados. Y ahora ponlas en cadena. ¿Cuál es la que está más cercana a la conversión que tú quieres? Empieza a trabajar por eso y te aseguro de que cuando lleves trabajando así muy poquito tiempo, vas a alucinar en colores. Y te voy a hacer un regalo increíble. Tenemos una formación gratuita donde te voy a explicar diferentes palancas. La tasa de conversión es solo una de ellas, hay 7 en total, para que tú puedas aumentar las ventas de tu negocio haciendo procesos de pensamiento estratégico como el que te acabo de explicar. Y es totalmente gratis. ¿Dónde la tienes? En la descripción de este vídeo, ¿vale? Vas ahí, sencillamente pinchas y es un vídeo muy cortito donde te voy a explicar, como te digo, otros indicadores diferentes a la tasa de conversión. Así que ya sabes, no te lo pierdas y te lo repito, si no te has suscrito, hazlo porque todo lo que te voy a estar enseñando te va a ayudar a ganar más dinero y tener más tiempo libre. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!